Bienvenidos. Mi nombre es Elena y estamos muy contentos de que se haya unido a Wise Woman y ha dado este paso hacia cambios saludables en su estilo de vida. Este programa es sin costo y usted tendrá acceso a recursos, capacitaciones y apoyo de la comunidad. Esta es la segunda semana de la serie Living Well Ahead, que es de 4 semanas donde obteniendo lecciones de salud creadas por la Asociación Americana del Corazón, American Heart Association. Esta serie le ayudará a aprender todo sobre la presión arterial, la diabetes y cómo hacer que los hábitos saludables formen parte de su estilo de vida. Antes de empezar, quiero contarle un poco más sobre esta serie y cómo puede sacar el máximo provecho de ella. Le animamos a ver un video de la serie cada semana. Después de ver cada lección, tome lo que ha aprendido y póngala en práctica el resto de esa semana. Esto le ayudará a construir hábitos saludables en su rutina diaria. Cada lección tarde unos 30 minutos a verla. Véala cuando sea conveniente y trate de minimizar las distracciones. Cuando se haga una pregunta de discusión, detenga el video y tómese tiempo para pensar en su respuesta. Su health coach, un entrenador de salud de la clínica, le dará seguimiento regularmente para darle apoyo. Ahora empezamos. Nuestro tema es no dañe su corazón con el sodio. Estoy feliz de estar aquí hoy para hablar sobre su salud y bienestar. Como he dicho, muchas de las personas en mi familia tienen diabetes, enfermedades cardíacas y obesidad. Yo he visto cuando una persona es diagnosticada con diabetes, la persona a menudo aprende más a cuidarse mejor. Es por eso que estoy feliz de estar aquí para ayudarle a cuidarse y vivir una vida larga y feliz. Primero vamos a tener una bienvenida de Empower to Serve y el chequeo de salud. Y después repasamos el tema del programa y lo apremiante que es para la comunidad. Y después un llamado a la acción de coma mejor y comprométase a reducir la ingesta del sodio. Y finalmente tendremos reflexiones finales. ¿Qué es ETS, Empower to Serve? Empower to Serve es un movimiento que se extiende por todo el país para contribuir a que sus comunidades multiculturales gocen de una mejor salud. Constituimos la megacomunidad de ETS con el objetivo de generar cambios que mejoren la salud en diversas comunidades de todo el país. Obtenga más información en empowertoserve.org. En este chequeo de salud vamos a hablar sobre controlar la presión arterial y del peso, nuestro punto de partida. ¿Por qué es importante controlar la presión arterial? La presión arterial alta, o HBP por sus siglas en inglés, es un factor de riesgo relacionado con las enfermedades del corazón, principal causa de muerte en todo el mundo. La HBP también es un factor de riesgo relacionado con los accidentes cerebrovasculares, la segunda causa de muerte en el mundo. ¿Por qué debe preocuparse si tiene sobrepeso? Casi 70% de los adultos tienen sobrepeso o padecen de la obesidad.
Cuando una persona es obesa, aumenta su riesgo de padecer enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, HPP, diabetes y otras afecciones. Vamos a repasar los objetivos del programa. Al finalizar este programa, podrá explicar la conexión entre el sodio y la salud y las razones por las que es necesario dejar la sal y consumir menos sodio. Las fuentes a través de las cuales la sal y el sodio se entrometen en nuestros alimentos y medidas que le ayudarán a usted y sus seres queridos alcanzar la meta de reducir el consumo de sodio. Consejos relativos a la conexión entre el sodio y la salud. Deje de consumir sal hoy mismo. Ok, el punto número 1. Demasiado sodio aumenta el riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular. Exceso de sodio en la dieta es una de las principales causas de presión arterial alta, HBP, por sus siglas en inglés. La HBP es uno de los principales factores de riesgo de ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca y renal. Solo una pequeña cantidad de sodio, como 1.500 miligramos o menos al día, es una cantidad adecuada para la salud. Pero el problema es que comemos más sal que necesitamos. Y los niños no están a salvo. También es necesario controlar el consumo de sodio de los niños. La mayoría de nuestros hijos, como 9 de cada 10, consume demasiado sodio. Por eso, 1 de cada 6 niños tiene presión arterial alta. Esto aumenta el riesgo de que nuestros hijos sufran enfermedades cardiovasculares al llegar a adultos. Hay grupos diversos en riesgo. Tasas más altas de obesidad y diabetes es mayor riesgo de padecer de HBP y enfermedades cardíacas. Más del 40% de las personas negras y no hispanos tienen HBP. La HBP no solo es más grave en personas de raza negra que en personas de raza blanca, sino que además se desarrolla en una edad más temprana. Alrededor del 20% de los estadounidenses de origen asiático tienen HBP. Un cuarto de los nativos americanos y nativos de Alaska tienen HBP. Dejemos la sal. Consumir más sodio que el que nuestro organismo necesita no es bueno para nuestros cuerpos, especialmente para nuestros corazones. Dejar de consumir sodio en exceso y comer con menos sal le permite mejorar su salud cardíaca, reducir su riesgo de tener presión arterial alta, reducir la hinchazón y disminuir su gusto por las comidas saladas. Dejemos la sal. El sodio exceso es una amenaza mortal. La mayoría de nosotros consumimos aproximadamente 3.400 miligramos de sodio por día. Esto es más del doble
de los 1,500 miligramos recomendados por la American Heart Association. Sal y sodio. ¿Cómo es el tema? Vamos a hablar sobre el sodio. El sodio es un mineral esencial para la vida. El sodio ayuda al organismo a funcionar correctamente. El sodio ayuda a controlar el equilibrio de líquidos del cuerpo. Y el sodio también ayuda a enviar impulsos nerviosos y incide sobre la función muscular. Vamos a hablar sobre la sal. La sal de mesa está compuesta por un 40% de sodio y un 60% de cloruro. Por lo general, los términos sal y sodio se usan de manera indistinta. Para averiguar la cantidad de sal que contiene un alimento, revise el contenido de sodio en su etiqueta. Esto es muy importante. Leer la etiqueta a ver cuánto sodio tiene una comida. El punto número 2. Limite su consumo de alimentos envasados, procesados y en restaurantes. La mayor parte del sodio que consumimos proviene de alimentos envasados, procesados y ingeridos en restaurantes. Hay 6 alimentos, los 6 salados, decimos, que son los que aportan la mayor cantidad de sodio a nuestras dietas. Los 6 salados son los panes y cereales, el fiambre y las carnes ahumadas, la pizza, las aves de coral, la sopa y los sándwiches contienen mucho sodio. Comidas procesadas contienen el exceso del sodio. Algunos alimentos contienen sodio en su estado natural. Por ejemplo, los melones, las patatas y la leche contienen sodio en pequeñas cantidades. La col china, la remolacha y la selga tienen cantidades moderadas de sodio. Sin embargo, se las puede incluir en una dieta saludable. Pero también agregamos el sodio al cocinar y en la mesa. El sodio está presente en productos como el bicarbonato de sodio y las mezclas para sazonar. También está presente en la sal de mesa. Aproximadamente un 75% del sodio que consumimos proviene de alimentos procesados. A los alimentos envasados y preparados se les suele agregar sodio durante el proceso de elaboración. Por ejemplo, los panes y cereales, el fiambre, las carnes ahumadas, la pizza, las aves de coral, la sopa y los sándwiches contienen mucho sodio. Estas son las comidas procesadas. Y también en cajas, cartones, tienen mucha sal. Vamos a hablar más del sodio en la etiqueta nutricional. No importa si hablamos de calorías, grasa o sodio, tenga en cuenta el tamaño de la porción. Si el tamaño de su porción equivale a 2 porciones del producto, estará consumiendo el doble del sodio especificado. Está expresado en miligramos. Busque las palabras carbonato de sodio y el símbolo Na en la lista de ingredientes. Es muy importante leer las etiquetas. Aquí puedes ver y también enseña a sus hijos y sus nietos cómo leer cuánto sodio tiene la comida.
Tenemos otros consejos. Busca la marca del corazón de la American Heart Association. A veces en las cajas puedes ver esta marca de American Heart Association, que controla las porciones de alimentos envasadas, procesadas y ingeridas en restaurantes. Elija aves de coral frescas y congeladas a las que no les hayan inyectado una solución de sodio para preservarla. Revisa el tamaño de la porción y la cantidad de porciones en el paquete. Podría sorprenderse. Después de empezar a leer las etiquetas, vas a ser bien sorprendida de cuánta cantidad de sal que hay en nuestra comida. Y adelante, adopte nuevos hábitos. Algunas personas son más sensibles a la sal. El sodio aumenta su presión arterial porque retiene el exceso de líquidos en sus organismos. Adelante, adopte nuevos hábitos. Si alguien es sensible a la sal, aumentar o disminuir su consumo incide enormemente sobre su presión arterial. La sal y el sodio suelen afectar en mayor medida la presión arterial de los siguientes grupos: afroamericanos, adultos mayores de 50 años en adelante y personas con presión arterial alta, diabetes o enfermedad renal. Punto número 3. Coma mejor. Reduzca el sodio al comprar, cocinar y comer en restaurantes. Como mejor, primer aspecto a considerar. Elija alimentos con potasio para contrarrestar el efecto del sodio. Elija verduras como batatas, verduras de hoja y tomates. Compre algunas naranjas, bananas y melón. Agregue productos lácteos con bajo contenido de grasa, como yogur, a su lista de compras. Fresca es mejor. En el punto número 3 de coma mejor, segundo aspecto a considerar. Use menos sal para cocinar y condimentar. No sale la comida antes de probarla. Prueba a sazonar sus alimentos con condimentos sin sodio. Use hierbas, especias, vinagres y el jugo de limones o limas frescos en lugar de sal para aportar sabor a sus comidas. Es bien rico usar un limón para sazonar su comida. Trátalo. Punto número 3. Como mejor. Tercer aspecto a considerar. Limite su consumo de carnes rojas, dulces y bebidas endulzadas con azúcar. Controla los tamaños de las porciones. Reduzca las calorías. Al hacerlo, reducirá también el consumo de sodio. Opte por productos lácteos con bajo contenido de grasa, aves coral, pescado y frutos secos sin sal. Consuma más frutas, verduras y granos integrales. Eso es. Comience a reducir el consumo poco a poco. Para sanar un corazón dañando lleva tiempo, de manera de que debe reducir el consumo de forma gradual. Acepte el desafío de reducción de sodio a 3 semanas para ir dejando gradualmente los alimentos con alto contenido de sodio.
Al finalizar, es posible que sus alimentos tengan otros gustos y haya cambiado de opinión acerca de la sal. La primera semana lleva un registro de su consumo de panes y pancillos, fiambres y embutidos. Solo una porción de pan puede contener tanto como 230 miligramos de sodio. Una porción de fiambre de pavo puede contener hasta 1050 miligramos de sodio. Es bastante, es demasiado. Revise las etiquetas de estos artículos, busque los que contengan menos sodio y controle el tamaño de las porciones. Y después de eso, en la semana 2, ánimo, siga con los cambios. Los cambios en su alimentación de esta semana incluyen pizza y aves de coral. Elija pizza con menos queso y nada de carnes y agregue muchas verduras. En lugar de pollo frito o procesado, elija aves de coral frescas, sin piel, que no hayan sido tratados con una solución de sodio. Y después de semana 2 a semana 3, concéntrese en las sopas y los sándwiches. Revise las etiquetas y prueba las que contengan menos sodio. Prepara sándwiches de carnes y quesos con contenido más bajo de sodio. Elija sus condimentos con inteligencia y lleva un registro del total. Fíjese la meta de lograr un consumo diario de menos de 1500 miligramos. Tú puedes hacerlo. Después de 3 semanas, vas a sentirse mejor. Después de repasar todo eso, pregúntese a sí mismo, entre sus opciones de comidas, ¿qué porcentaje corresponde a los alimentos procesados? Piensa, de toda la comida que comen, ¿qué porcentaje corresponde a los alimentos procesados? Y también pregúntase, de todos los alimentos procesados que consume, ¿qué porcentaje corresponde a lo que come en restaurantes? Por algunos no es mucho, por algunos es mucho. Y después pregúntase, y también pregúntase, de todos los alimentos procesados que consume, ¿qué porcentaje corresponde a lo que come en restaurantes? Y después de pensar en eso, pregúntase, ¿qué porcentaje corresponde a los alimentos comprados en la tienda? Sea sabio cuando coma fuera de la casa. Busque la marca del corazón de la American Heart Association y tenga cuenta lo que sabe sobre el sodio cuando coma en restaurantes. Sepa cuáles son los alimentos que tienen menor contenido de sodio y búscalos en el menú. Pida que preparen su plato sin agregarle sal. Usa pimienta. Agregue jugo de limón fresco en lugar de sal para condimentar pescados y verduras. Es importante revisar sus medicamentos. Si tiene HBP, consulte a su médico o farmacéutico acerca del contenido de sodio de sus medicamentos recetados y de venta libre. Lea las etiquetas antes de comprar medicamentos de venta libre. Debe aparecer la información relativa al contenido del sodio en las etiquetas de los antiácidos que contienen 5 miligramos o más por dosis. Algunas empresas fabrican productos de venta libre con bajo contenido de sodio. Tienes que preguntar para productos con menos sodio.
Lea este infográfico de 7 mitos de sal. Aun si no tiene presión arterial alta, consumir menos sodio puede ayudar a controlar el aumento de la presión arterial que se presenta con la vejez y también reducir el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas y otros problemas de salud. Nuestro llamado de la acción: coma mejor, reduzca el consumo de sodio. Asuma el compromiso de consumir menos sodio. Puede llevar algo de tiempo lograrlo, pero merezco mucho incorporar los ingredientes más saludables de los alimentos. De esta manera me comprometo a decir no a correr un riesgo mayor de sufrir presión arterial alta, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, enfermedades renales o otros problemas de salud. Y no a la hinchazón y a las inflamaciones asociadas con el consumo de alto sodio. Tomaré el control de lo que comemos mi familia y yo, y juntos comenzaremos a transitar el camino hacia una vida más saludable. Me comprometo a reducir la cantidad de sodio que consumo. Sí, podemos hacerlo. Otro llamado a la acción: coma mejor, reduzca el consumo de sodio. Hagamos que todos asuman el compromiso de reducir el consumo de sodio. Vaya a heart.org/sodium, asuma el compromiso en línea y invite a todos sus contactos de las redes sociales a asumirlo también. Fomente una filosofía de vida enfocada en la salud. Comprométase a actuar. Vaya a empowertoserve.org y evalúe su progreso marcando los 7 pasos para mi salud. Únase a nosotros para participar en más programas de ETS, Empower to Serve. Apreciamos sus pensamientos. Publica lo que más le ha gustado en community.empowertoserve.org. Déjanos saber lo que les gustó más, por favor. empowertoserve.org ayuda a crear una filosofía de vida enfocada en la salud que sea fácil de implementar y mantener. Súmase a otras personas para impulsar un cambio positivo, duradero, fácil de implementar y mantener. Infórmase sobre maneras de mejorar las creencias y los hábitos de la comunidad, filosofía de vida, con respecto a la salud. Comparta las mejores prácticas y desarrolle estrategias para promover cuerpos, mentes y espíritus sanos. Nuestro lema en Empower to Serve es: trabajamos por el bien de la salud de nuestra comunidad. Trabajamos por el bien de la salud y de nuestra comunidad. Hay recursos de apoyo también. Asegúrese a revisar estos recursos para ayudarle a su viaje. Puedes ver mucho en wellaheadla.com/wisewoman para enlaces a todos los recursos disponibles. También visite la guía de Well Ahead Community en wellahead.com/crg para buscar servicios de soporte cerca de usted. Y también únese al grupo de Facebook de Wise Women para recibir consejos y aliento de otros que están tomando este viaje con usted. Usa este código QR para unirte al grupo hoy mismo. Muchísimas gracias.
Asegurarse tomar lo que ha aprendido hoy y póngalo en práctica durante la próxima semana. Sí lo puede lograr. Nos vemos la próxima semana para la lección de salud viviendo bien. Será la semana 3. Frutas y verduras, fuente de salud. Nos vemos luego. Gracias.